saludo a todas y a todas, gracias por participar. Contarles que hoy es una gran alegría presentarles a Nora Beiras, que nos vuelve a acompañar, como ya lo hizo el año pasado, para continuar analizando el tema de la comunicación. Como ya todos saben, Nora es una referente indiscutida en el campo del periodismo y la comunicación social, con trayectoria en radio, televisión, la prensa gráfica y también en la academia. Y es la actual directora del diario Página 12. El tema de hoy va a rondar por la cuestión de la información y la desinformación en estos tiempos de acelerados desarrollos tecnológicos y además turbulentos, sobre todo en lo que hace al valor de la palabra, lo dicho, que me animaría a decir que viene perdiendo entidad, sustancia, y no solo en el campo de las redes sociales, sino también en buena parte de los medios tradicionales, donde pareciera que escribir y decir cualquier cosa sin mayores consecuencias para el emisor genera claros efectos a nivel social y a nivel político. Pero bueno, sin más prolegómenos, los dejo con Nora y sobre el final le vamos a acercar algunas preguntas que nos envíen por el chat. Nora, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. ¿Se escuchan? Ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, disculpen, pero estoy desde el teléfono celular, entonces los veo parcialmente. Primero, bueno, agradecerles a todos por la invitación de participar nuevamente de esta charla. Y bueno, para ir directamente al tema en cuestión, hablar de cómo informar en un contexto de desinformación. Creo que son términos que en los últimos años se comentan mucho, pero están lejos de ser lamentablemente novedades en el mundo de la información. Lo que sí me parece que la particularidad de los últimos años es que el desarrollo de las redes sociales ha hecho que la desinformación y las denominadas fake news, que no son más que mentiras, se transformen en un elemento, en una mercancía de diseminación absolutamente extendida, y alteren en definitiva la posibilidad de decidir, en la que todos nosotros tenemos el derecho de hacerlo a partir de hechos que sean ciertos. El tema de las fake news o noticias falsas empezó a desarrollarse con más fuerza en el 2016 durante la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton en los Estados Unidos. En esos momentos, luego se comprobó cómo había actuado denominada Cambridge Analytica, esta consultora que se ocupaba de hacer directamente operaciones de inteligencia a través de la manipulación de los datos de la realidad, diseminando información falsa y a su vez segmentando mediante la Big Data las informaciones que llegan a los distintos públicos según los intereses de cada uno. Es decir, adecuando el discurso político, en este caso particular de Donald Trump, a los requerimientos de los perfiles de lectores que ellos habían determinado, habían identificado. Esto, mediante algoritmos absolutamente precisos, permitía decirle a cada uno lo que quería escuchar. Y en función de eso, manipular el sentido del voto en función de los objetivos electorales, obviamente, de Donald Trump. Ahora, este tipo de manipulación sofisticada por la tecnología está lejos de haber sido inaugurada en el 2016 con Donald Trump en la campaña electoral, como les decía, con Hillary Clinton. Durante las guerras mundiales, ya en 1914, por citar la Primera Guerra Mundial, hay numerosos hechos que muestran cómo se manejaba la información falsa para influir en determinadas decisiones del enemigo en esos términos. Y no es casual que apelemos a la historia de la guerra como referencia de esta manipulación informativa, porque alguien dijo alguna vez que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y
me parece que en este momento, en el manejo de la información, estamos en una guerra que lo que tiene en disputa no es un territorio limitado por fronteras terrestres, sino nada más y nada menos que el territorio del sentido común dominante. Y en esto nos inscribimos en lo que se denomina la batalla cultural permanente, en una batalla cultural donde los desarrollos de los pensamientos de derecha se van complejizando cada vez más y van tratando de hegemonizar el mundo de la información. Porque las empresas periodísticas, lamentablemente, son brazos ejecutores de grandes corporaciones. La mayoría de los casos, las empresas, las denomino empresas porque se manejan con esa concepción, por lo tanto, una concepción de la información no como un derecho, sino como una mercancía. Y en función de esa concepción, a lo que apuntan es a vender esa información a aquellos consumidores que están de acuerdo con el perfil de esa mercancía. En esto lo que cae absolutamente es el dato como elemento de sustento de la noticia. El dato deja de ser lo importante para pasar a ser un elemento manipulable según el objetivo de la información que se quiera distribuir. Y en esta batalla es la que está. ¿Cómo dar respuesta a esto? ¿Cómo hacer para contrarrestar los efectos de esta manipulación informativa? Creo que es una asignatura pendiente en la que estamos muchos tratando de encontrar una respuesta. Hasta ahora no la encontramos, pero sí creo que hay, por lo menos, mecanismos de protección ante tremendo poder de disciplinamiento que tiene esta información divulgada a través de los medios dominantes. Y de los medios dominantes que manejan también la agenda informativa de las redes sociales. Porque si uno ve quiénes son los que priman en las redes sociales, priman los discursos hegemónicos de aquellos que tienen mayor cantidad de seguidores, que generalmente, salvo honrosas excepciones, son emisores absolutamente sometidos o representativos de la lógica dominante. ¿Cómo hacer para tratar de evitar caer en el creer en esta información falsa? Es un trabajo ciudadano más que arduo. Víctor Hugo Morales suele decir que hay que ser un ciudadano implica un esfuerzo porque es no dejarse llevar por aquello que uno escucha como verdadero. Y en esto también implica una responsabilidad no solo con aquello que nos es absolutamente alevoso y nos genera impotencia por las dificultades para contrarrestarlo, sino también por dejarnos llevar a veces por aquello que confirma nuestros prejuicios, nuestra creencia, pero sin chequearlo. Y dar por ciertas cosas porque a nosotros nos gustaría que fueran ciertas, pero sin verificar si lo son. Y es ahí donde se arma un gran dispositivo que nos pone en riesgo nuestro propio deseo de terminar o de revertir una lógica comunicativa que tiene a las fake news como materia prima dominante. Antes de compartir un enlace, y esto sí es como un consejo de tips básicos para tratar de no distorsionar lo que pensamos ni ser usados en esta distorsión, antes de compartir un enlace hay que verificar quién lo manda, cuál es la fuente de información de ese mensaje, quién lo comparte, la fecha de los hechos en los cuales aparece el contenido de la información. Más de una vez creo que a todos nos ha pasado que hemos compartido información que creíamos que era de ese momento y fueron hechos que habían sucedido años antes, con protagonistas que obviamente siguen teniendo incidencia en el debate público, pero que fueron hechos superados por la historia, porque no tenían vigencia.
Entonces, esto que parece una tontería me parece que es fundamental para no dejarnos también nosotros manipular por esa clase de lógica en la diseminación de la información. No compartir aquello que no se verificó, más allá que, como les decía antes, refuerce nuestras creencias, porque esto no contribuye a un debate verdadero, a un debate honesto para tratar de generar conciencia. Y es más arduo, obviamente que es más arduo, es más difícil, por ahí es más lento, pero es indispensable tener cuidados básicos para no caer nosotros en la utilización de esas herramientas con las que nos manipulan a nosotros también. Entonces, la verificación de la información es fundamental. Esto puede implicar que uno sea más lento, creer que va a perder el tiempo en la forma en la que puede difundir la información, pero sin tomarse ese tiempo, no hay forma de revertir la facilidad con la que se diseminan las mentiras, sin la posibilidad de tomarse el tiempo para verificar la información. Ahora, esto es un aspecto. Otro aspecto es cuando la desinformación, en definitiva, que no está basada en... La desinformación no es producto de un hecho azaroso, es una decisión racional de inducir determinadas reacciones ante hechos que el emisor sabe que no son verdaderos, o inducir determinadas interpretaciones poniendo en duda hechos que son evidentes. Creo que el mayor ejemplo de ese intento de desinformación, de generar confusión, es lo que sucedió con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cuando La Nación hace un editorial diciendo que una de las hipótesis es que este atentado haya sido promovido por los propios sectores afines a la vicepresidenta para generar apoyo en un momento de debilidad política y de cuestionamientos por la situación de la causa de vialidad, y se atreve a decir el editorial del diario Centenario de la Argentina que es decir, el diario se inclina por esta última hipótesis, es decir, por tributar a la teoría del autoatentado, eso no es una fake news, eso es una intencionalidad manifiesta de desinformar, de generar confusión, de poner en duda incluso los hechos evidentes, porque creo que hay pocos hechos más evidentes que el intento de asesinato de Cristina Kirchner en vivo y en directo, transmitido por las pantallas de televisión en la Argentina. Ahora, aún ese hecho es puesto en cuestión, cuando es un hecho absolutamente verdadero. Imagínense lo que sucede cuando los hechos no se pueden ver en vivo y en directo. ¿Qué son capaces de hacer para inventar hechos que corroboren determinadas posturas o determinadas decisiones de manipular el sentimiento y la interpretación de las mayorías? Entonces, estamos en un momento donde la información es permanentemente manejada en función de intereses que dejan de lado, como les decía en un principio, el dato. Y esto es lo que pone hoy en día en tela de juicio el mismo ejercicio del periodismo, porque desde siempre el periodismo ha sido, se ha originado a lo largo de la historia, no vamos a hacer historia del periodismo, pero siempre se informó desde determinada visión de lo que sucede. Es decir, los hechos existen y hay un canal de interpretación posible de esos hechos en función de determinadas lecturas de la realidad. Pero el hecho existe. Acá se pone en tela de juicio el hecho directamente o se inventan hechos. Entonces, la dificultad para informar en ese contexto es cada día más difícil.
Y lo vemos en distintos registros. En la Argentina esto se ve en forma palmaria, no somos exclusivos, basta ver lo que sucede en Brasil, lo que pasó con la eh, presidencia de Lula, con las consecuencias de los hechos con los cuales fue condenado, por los cuales fue condenado Lula en Brasil, la forma en la que se informa, la forma en la que se agitan determinados fantasmas para tributar a determinados intereses. Entonces, ¿cómo hacer para contrarrestar esto? A mí me encantaría tener una fórmula, realmente una respuesta unívoca para poder hacerlo, porque el poder que hay detrás de esto es absolutamente el que está rigiendo, creo que el devenir de las democracias en Occidente. Y el poder de la derecha en este punto sí me parece que es cada día se comprueba más como más alarmante en un punto por la efectividad que tiene para diseminar estas noticias y para generar adhesión en receptores sin historia. Y acá me parece que es fundamental, sí, el trabajo militante en el sentido de hacer de la historia un eje absolutamente vital para poder pararnos frente a lo que sucede a partir de la concatenación de hechos que permitan darnos cuenta cómo determinadas acciones corresponden a una historia y cómo determinados protagonistas defienden determinados intereses a lo largo de sucesivas acciones que han realizado en diversas actuaciones en sus respectivas funciones. Cuando uno ve hoy que el expresidente Mauricio Macri saca un libro donde dice, cuyo título es ¿Para qué?, y en el que sincera su discurso político, en realidad muchos jóvenes quizás ven eso como sin pensar sin saber cuáles han sido las consecuencias reales de la puesta en práctica de esas políticas. Porque no, como él mismo dice en el libro, no hay nada nuevo bajo el sol en lo que propone. Ya en la Argentina de los 90 fue un laboratorio a cielo abierto de las políticas que ahora propone Mauricio Macri para un próximo gobierno, para un segundo tiempo de la lógica de juntos o de cambiemos. Ahora, si no hay historia, si se desconoce la historia, si se desconoce lo que sucedió en la Argentina durante el menemismo, y se desconoce antes lo que implicó la puesta en práctica del proyecto económico de la última dictadura militar, cívico-militar, es muy difícil que se pueda interpretar adecuadamente cuáles son los intereses que están en juego a partir de estas consignas que se visten con ropajes de modernidad y de nuevas tecnologías, pero que defienden los intereses de siempre. Entonces, me parece que la tarea fundamental es informarse a partir de los hechos que son irrefutables, que es un requisito fundamental leer historia reciente, historia pasada, para poder saber a ciencia cierta cómo interpretar el presente y a partir de esa interpretación del presente pensar caminos hacia el futuro. Ahora, respuestas definitivas sobre cómo hacer para contrarrestar este discurso dominante que prolifera en los medios de comunicación a través de voceros dispuestos a decir cualquier cosa sin ningún tipo de fundamentación, es muy difícil porque nosotros nos manejamos. Cuando digo nosotros, es quienes no acordamos con esta lógica de decir cualquier cosa ni que todo vale en función de la defensa de aquellos que queremos representar. No estamos dispuestos a decir cualquier cosa y apelamos siempre a los argumentos. Y estos registros de desinformación apelan a los sentimientos. Y ahí es mucho más complejo el mecanismo eh, de penetración de estos argumentos. Y son mecanismos que realmente me exceden. Creo que forman parte de un universo que tiene que ver con la psicología, con la neurolingüística, con la neurología, para tratar de entender por qué
van penetrando estos discursos que son absolutamente emotivos, mucho más allá de aquellos que sostienen con racionalidad los resultados de determinadas políticas, de determinados argumentos que han diseñado un mundo en el que lo que prima, un mundo occidental por lo menos, en que lo que prima es la exclusión en los países no desarrollados y en los que millones de personas quedan fuera del sistema mientras la concentración de la riqueza sigue siendo el paradigma dominante, incuestionable. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo por el cual hay tantas personas que están dispuestas a defender intereses que en realidad a lo único que apuntan es a perjudicar? Esto es un mecanismo, sé de la lógica del periodismo, me parece que el periodismo en eso, la información, es el instrumento para horadar conciencia, pero hay mecanismos más profundos que están en el fondo de esas estrategias de desinformación y que son tácticas que exceden en mucho a lo que uno estudió, por lo menos mi generación estudió cuando decidió dedicarse a tratar de hacer un puente entre los protagonistas de la historia presente y la sociedad. El desafío sigue siendo apasionante a diario, muy frustrante muchas veces, pero al mismo tiempo esperanzador cuando uno ve que se puede revertir ese océano de mentiras con el que estamos muchas veces asediados y creemos que nos podemos llegar a ahogar. Me parece que la posibilidad de hacer siempre está presente y en la medida que haya conciencia y compromiso, es fundamental seguir dando la batalla. No es una batalla sencilla, es una batalla muy complicada, pero en la cual es indispensable tomarse el trabajo y hacer el esfuerzo para no decir cualquier cosa porque los otros nos dicen cualquier cosa. Y eso es un desafío día a día. Me parece que por ahí es más rico si podemos hacer un ida y vuelta, seguir analizando en abstracto la realidad en la cual estamos inmersos todos nosotros. ¿Ahí me escuchan? Nora, yo mientras les pido ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Mientras les voy pidiendo a los compañeros y compañeras que nos vayan enviando algunas preguntas por el chat, yo avanzo consultándote si vos tenés alguna pista de por qué esta situación, este proceso en la comunicación, si bien vos ya decías que esto no es nuevo, las políticas de desinformación y hacer política desde los medios de comunicación no es algo nuevo, pero esta utilización de realidades construidas ficcionalmente e instalándolas como verdad, se potenciaron en estos tiempos. Es como que algunos hablan del factor de las redes sociales, pero me parece que va más allá. ¿Vos tenés alguna idea, digamos, que vayas pensando en el sentido de por qué en este tiempo esto cobró esta dimensión? Yo creo que las redes sociales tienen un poder fundamental en la expansión de esta lógica de funcionamiento. Las redes sociales, la verdad, son universos de legitimación de públicos absolutamente segmentados, ¿no? Lo que te hacen los algoritmos, cualquiera de nosotros que prenda el celular se encuentra con que Google le prioriza determinadas informaciones a cada uno de nosotros que van a ser distintas en función de lo que ellos tienen detectado, que son tus intereses, tus formas, tus creencias, tus convicciones, tus deseos, tus gustos. Entonces,
esta segmentación hace que terminemos relacionándonos en un mundo fragmentado con aquellos que piensan parecido a nosotros, y se va generando una sociedad en la cual no hay puentes de comunicación, no hay intercambios. Entonces, no hay confrontación confrontación real, honesta, entre lo que argumentan unos y otros, sino que cada sector se va reforzando en sus propias convicciones en contra del otro. Y esto hace que, creo, terminen dominando aquellos que tienen más poder para influir en ese mundo. Entonces, los intereses que defienden las corporaciones no son los intereses de las mayorías populares. Esto no ha sucedido, digamos. Las mayorías populares pueden ser vistas como clientes eventuales del poder de esas corporaciones. Ahora, son intereses que no son armónicos. Entonces, me parece que las redes de la información, cuando uno ve quién es el gran editor de lo que nosotros pensamos, el gran editor que decide aquello que nos informa, ni siquiera son los grandes oligopolios locales, son los grandes buscadores los que definen qué es lo que nosotros vamos a ver primero, qué es aquello en lo que nos vamos a interesar, qué es aquello que vamos a cliquear, con intereses que trascienden incluso a los oligopolios locales. Entonces, me parece que es por eso la complejidad de desentrañar todo esto. ¿Cómo hacer para contrarrestar desde universos muy chicos esta lógica hegemónica que incluso trasciende los países? Cuando uno ve la disputa que existe a nivel global con Facebook, por ejemplo, que Zuckerberg tuvo que ir a dar explicaciones al Parlamento británico, al Parlamento europeo, por la forma en la que manipulan la información. Está claro que son intereses que trascienden incluso a los estados. Es algo que me parece que el tema de la tecnología lo que hace es potenciar esta desvirtuación de lo que debería ser la información, pero con consecuencias que están todavía en desarrollo, como también otro concepto que hemos incorporado a partir del desarrollo tecnológico. Hasta no hace tantos años, hasta hace una década, se puede decir, un periodista llegaba a la redacción, escribía, iba a cubrir un hecho, cubría la nota que iba a ser publicada al día siguiente en papel. Hoy en día esto murió, no tiene sentido hacerlo, porque esa información ya al día siguiente es vieja, está absolutamente diseminada, difundida, quemada por cientos de informaciones fragmentadas, ciertas o no, que se potencian en la distribución de las distintas redes sociales. Entonces, esto obliga a una revisión absoluta de lo que es el concepto de noticia, a correr detrás de supuestas informaciones que sean más atractivas para que el usuario de esa información cliquee más veces y por lo tanto esas clics se puedan monetizar y hacer plata para los grandes servidores y los grandes distribuidores de información del mundo. Entonces, está todo absolutamente en proceso de transformación. Incluso los negocios de los grandes monopolios locales. Cuando uno piensa que Clarín y La Nación en la Argentina están en disputa con Facebook y con Google, ¿por qué? Porque le disputan el mercado publicitario, porque los grandes servidores se quedan con la mayor parte de la pauta publicitaria que se publica en las redes, mientras que se nutren de la información o de el material, como uno lo quiera denominar, de la materia prima que elaboran esos medios de comunicación. Recién la Unión Europea logró
que Google pague mínimamente, todavía ni siquiera se está ejecutando, un porcentaje a los medios de comunicación de la información que usa permanentemente en sus servidores. Sí, porque Google es una plataforma de distribución, no es una plataforma de generación de contenido. Los contenidos los generan los medios o los emisores tradicionales, si se quiere. Y el servidor lo que hace, Google lo que hace es distribuirlos, potenciarlos, ponderarlos en función de sus intereses, distribuirlos a los públicos que tienen diversificados en función de los propios algoritmos que ellos definen, pero no pagan por la información esa que elaboran los otros. Simplemente la distribuyen. Sí cobran por la publicidad que ponen en esa información. Por eso, como les decía antes, uno abre el teléfono, entra a un portal de noticias, la publicidad que le aparece a cada uno de ustedes va a ser distinta en función de los algoritmos que Google determina que le puedan ser de mayor interés a ustedes como usuarios. Entonces, esta complejidad hace que sea tan dificultoso ver cómo hacer para establecer con estas reglas de juego, si se quiere lo que habría que cambiar son las reglas de juego, el desarrollo tecnológico, cómo hacer para aprovecharlo con otro fin, porque por otro lado, es maravilloso lo que te permite el desarrollo tecnológico. Ahora, la utilización que se hace de eso está a la vista, que deja mucho que desear para la convivencia democrática, para la defensa de valores reales, para la información como un valor que no deba ser tergiversado, interpretado como se quiera, pero objetivamente el dato existe. Esto es lo que es absolutamente desvirtuado por lo que está sucediendo hoy en día con el manejo de la información en el mundo. Bien, mira, aquí nos envían una consulta diciendo, preguntando, mejor dicho, si un manejo distinto de la pauta publicitaria y la recuperación de la ley de medios podrían ser herramientas útiles hoy desde el Estado para tratar de ordenar esta situación en alguna medida. Yo creo que el manejo de la pauta publicitaria sí es una herramienta. Está lejos de ser la solución a la complejidad de este problema. Me parece que la ley de servicios de comunicación audiovisual es un avance, un logro, pero que hoy en día incluso, pensemos que esto fue aprobado en el 2009, que nunca entró en vigencia en plenitud. 2009. Es decir, pasaron 13, 14 años. En el mundo del desarrollo de la tecnología, esto es otro mundo. Quedó obsoleta la ley de servicios de comunicación audiovisual en cuanto a lo que pensaba del manejo de lo que son los poderes oligopólicos en el manejo de la información. Parece que necesitaría actualizaciones en materia tecnológica que condicionan, de hecho, la distribución de contenidos en el mundo actual. Con respecto a la pauta publicitaria, sí creo que es una herramienta que debería ser regulada con criterios que no impliquen fortalecer al más poderoso. Si el criterio que se va a aplicar es darle más al que supuestamente más lectores o más televidentes tiene, lo único que hacemos es reforzar la lógica imperante y no apostar a diversificar los públicos. Y eso es un problema, me parece, objetivo que existe y donde en realidad lo que está en disputa, la comunicación es lo que se ve en todos los terrenos de la vida económica con las corporaciones. Son las corporaciones las que fijan las reglas del juego y el Estado, si no se fortalece frente a eso, termina siendo nada más que una declamación de principios que no tiene ningún tipo de incidencia. Perfecto. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, Nora, te agradezco muchísimo por haber compartido este tiempo con nosotros.
te dejamos un saludo muy grande y avisarle a los y las presentes que el próximo encuentro va a ser el 25 de octubre recién, y vamos a estar con la presencia de Cintia Ottaviano. Muchísimas gracias por estar, un saludo y nos estamos reencontrando entonces el día 25 de octubre. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Nora, felicitaciones. Gracias, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, buenas tardes.